Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. Para esta semana del Ven Sígueme en el Nuevo Testamento estaremos hablando acerca de todo el libro de Santiago, del capítulo 1 al capítulo 5. Hoy nuestro tema principal es que la fe sin obras es muerta. Pero antes empecemos con el contexto. ¿Quién era Santiago? Se cree que Santiago era uno de los hijos de María, por ende era un medio hermano de Jesucristo. También sabemos que Santiago era un líder en Jerusalén y había sido llamado un apóstol del Señor. Así que con esto vamos a empezar a ver los 5 capítulos. Hoy tú y yo vamos a estudiar los 5 capítulos, ya vas a ver cómo y te pido que prestes mucha atención a lo que vamos a hablar, porque cada capítulo y cada versículo que leamos lo leeremos 2 veces. Vas a ver lo interesante que va a ser, así que te pido que estés muy atento. Empezamos con un versículo que tú y yo conocemos bastante y es el versículo 5 del capítulo 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En este capítulo, Santiago empezará dirigiéndose a estas personas que andan en dispersión, invitándolas, como vemos en este versículo 5, que nosotros amamos muchísimo, diciéndoles que coloquen toda su fe y confianza en recibir respuestas del Señor. Otra de las cosas que veremos en este capítulo es cómo Santiago nos muestra que Dios no varía y no cambia. Otra de las cosas que aprenderemos es que debemos estar al cuidado de los huérfanos y de las viudas, y que también debemos mantenernos sin mancha en el mundo. Vámonos al capítulo 2, versículo 17, que dice: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Creo que este versículo es fácil de entender. Mi fe sin obras es muerta, y creo que este es uno de los versículos que más ampliará y nos ayudará durante toda la clase a entender lo que realmente significa la fe. Ahora, en este capítulo 2 también encontraremos que Santiago nos enseña que no debemos hacer acepción de personas. Con este contexto, vámonos al capítulo 3. Pero la sabiduría es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, bondadosa, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. Capítulo 3, Santiago nos habla acerca de la importancia de controlar nuestra lengua y de cómo pueden llegar a tener impacto nuestras palabras en las otras personas y en nosotros mismos. También nos hablará en el capítulo 3 del contraste entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Vámonos ahora al capítulo 4, el versículo 8, y yo espero que sigas muy atento, porque en unos momentos todo esto tomará una forma y lo entenderemos de una manera mucho mejor. Versículo 8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En este versículo, Santiago nos está instando a todos a someternos a Dios y resistir al diablo. Otra de las enseñanzas del capítulo 4 es que Santiago nos habla de los conflictos y las disputas y cómo provienen de los malos deseos y pasiones. Y por último, vámonos al capítulo 5, versículo 16. Miren lo interesante que dice Santiago. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En este capítulo, Santiago nos enseña a nosotros como creyentes a tener fe y paciencia en Jesucristo y no a hacer juramentos. Y al final concluye con este versículo 16 que es hermoso, con la importancia de la oración de la fe y de volver a los pecadores del error a el camino al que realmente pertenecen, al camino del Señor. Y bien, ustedes se preguntarán, excelente Liz, ya sabemos lo que va a suceder en estos 5 capítulos, pero ¿cómo todo esto afecta en mi vida? Quiero mostrarles una foto por acá. Esta es la foto de un árbol que está donde yo vivo. Siempre que paso, lo miro y pienso en cuán triste es ese árbol y en cómo se vería ese árbol si tuviera hojas, frutos y si tal vez tuviera un poco más de amor. Así que los voy a dejar pensando en esta imagen y volveremos a ella al final de la clase. Quiero que ustedes piensen que todos estos versículos en realidad tienen algo en común, y ese algo en común es la creencia y la confianza, o como más lo conocemos, la fe. Sin obras es muerta. Y para continuar expandiendo mucho más este tema, quiero ir a unas palabras del Elder Stephen, que nos ayudará a reconocer qué estamos haciendo con nuestra fe, de qué manera la utilizamos y cómo eso es de beneficio para nosotros. El Elder Stephen dice: si ejercemos nuestra fe en Él, Cristo nos ayudará a sobreponernos a nuestras debilidades.
y a los golpes y a las magulladuras que nos causan. Así como el elder Stephen lo manifiesta, Santiago también quiere que nosotros lo entendamos. Debemos vivir nuestra vida a través de la fe y a través de nuestras acciones. Así que aquí les mostraré cómo cada uno de los versículos, a los que sé que colocaron mucha atención, tienen que ver con que la fe sin obras es muerta. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En Primera de Santiago se nos recuerda que debemos tener confianza en Dios para preguntarle, pero también se nos enseña que no solo debemos escuchar la palabra, sino también hacerla, lo que implica que nuestras acciones deben estar en consecuencia con nuestras creencias. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En el capítulo 2 de Santiago encontramos posiblemente la sección más directa que trata acerca de la fe y de las obras, donde Santiago explícitamente nos dice que la fe sin obras es muerta, utilizando el ejemplo de Abraham para ilustrar que la fe se manifiesta en obras. Pero la sabiduría es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, bondadosa, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. El capítulo 3 habla sobre demostrar nuestra sabiduría y entendimiento a través de la fe, a través de estas obras buenas. Una vez más, recalcando la importancia de vivir a través de la fe. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Capítulo 4, Santiago nos enseña que el que sabe lo bueno y no hace lo bueno, para él es pecado. Esto significa que no basta con tener fe y conocer del bien. Nosotros debemos actuar en consecuencia con lo que creemos y con lo que sabemos. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y finalmente, capítulo 5. Donde Santiago nos recuerda que el salvar a un pecador de su camino salvará a un alma de la muerte. Esto también demuestra que nuestras acciones influenciadas por la fe son de sumo valor para nuestra vida y para la vida de otros. Así que sí, hermanos, ¿recuerdan esa triste imagen que les mostré de aquel árbol por el cual paso cada día y lo miro? En resumen, la fe sin obras es como este árbol sin frutos. Podemos tener todo el conocimiento y creencias del mundo, pero si no lo demostramos a través de nuestras acciones, es como si estuviera muerto, como aquel triste árbol. Recordemos que la fe sin obras es muerta, pero la fe con buenas obras es para vida eterna. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado muchísimo la clase del día de hoy, que como la clase anterior pudiéramos seguir profundizando en el tema de la fe, no solo adquirir el conocimiento de aquellos que les funcionó la fe, sino que ahora lo tomemos para nosotros y lo convirtamos en frutos, en vida eterna. No se te olvide que esta noche nos vemos en nuestra charla dominical para seguir teniendo y reconociendo aún más frutos de la fe. Recuerda vivir este evangelio y recuerda acompañar tu fe de buenas obras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.